Mi nombre es Alexandra y a los 33 años. Nunca esperé estar sentada en la sala de estar de mis padres, sintiéndome como si estuviera en una negociación empresarial en lugar de una reunión familiar. Como asesora financiera. Pensé que lo entendía todo sobre el dinero y las relaciones. Eso fue hasta que mi abuela falleció el mes pasado, dejándome una herencia que de repente hizo que todos se comportaran de manera extraña. Cuando recibí ese mensaje de mi padre, solicitando una reunión familiar formal, se me encogió el estómago. Al entrar en su casa esa tarde, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, mis padres dejaron caer casualmente la bomba sobre el dinero de mi herencia. Antes de continuar con mi historia, dime desde dónde estás viendo en los comentarios. Dale al botón de suscribirse y prepárate para un viaje salvaje sobre la familia, el dinero y hasta dónde llegué para proteger lo que legítimamente me correspondía. Mi abuela Marta era más que familia para mí. Era mi mentora, mi confidente y, sinceramente, la persona que me moldeó en lo que soy. Desde que tengo memoria, nuestros almuerzos de los domingos eran sagrados. Mientras otros niños de mi edad veían dibujos animados, yo estaba sentada frente a la abuela Marta en su cafetería favorita, escuchando sus historias sobre cómo había crecido en tiempos difíciles y la sabiduría financiera que había adquirido en el camino. Marta tenía una forma de explicar el dinero que incluso una niña de 7 años podía entender. Cortaba sus panqueques en secciones, diciéndome, esta parte es para vivir, esta para ahorrar, esta para dar, y este pedacito es para disfrutar hoy. Así es como se construye la riqueza, Alexandra, no teniendo todo lo que quieres ahora, sino planificando para el mañana. Esas lecciones se quedaron conmigo. Para cuando tenía 12 años, ya tenía mi propio sistema de presupuesto a los 16. Abrí mi primera cuenta de inversión con el dinero que había ahorrado cuidando niños. Marta revisaba mis estados de cuenta con orgullo, brillando en sus ojos, nunca diciéndome qué hacer, sino haciendo preguntas que me guiaban a tomar mis propias decisiones. Mi hermano Andrew, 3 años menor que yo, tenía una relación completamente diferente con el dinero. Mientras yo ahorraba, él gastaba. Mientras yo planeaba, él vivía el momento. Esta marcada diferencia se convirtió en la característica definitoria de nuestra relación fraterna. Nuestros padres respondieron a esta diferencia de maneras preocupantes. Cuando Andrew gastaba su mesada en cómics y dulces antes de que terminara la semana, le daban más. Cuando se olvidaba de ahorrar para un viaje escolar, ellos lo cubrían. No fueron incidentes aislados, eran patrones. Recuerdo que cuando tenía 17 años había estado ahorrando durante 6 meses para comprar una laptop para la universidad. El día que iba a comprarla, Andrew estrelló su bicicleta contra los gnomos de jardín de la señora Peterson mientras intentaba una acrobacia. En lugar de hacerlo trabajar para pagar los daños, mis padres tomaron dinero de mi fondo para la laptop, prometiendo devolvérmelo. Nunca lo hicieron. Trabajé un mes extra en la biblioteca local para cubrir la diferencia. Esta dinámica continuó en la adultez. Me mudé para asistir a la universidad con una beca parcial, trabajando a tiempo parcial para cubrir el resto. Mientras tanto, Andrew fue a una universidad privada cara, reprobó la mayoría de sus clases y fue rescatado por nuestros padres cada semestre. Yo construí mi carrera en asesoría financiera paso a paso, mientras Andrew saltaba de un trabajo a otro, siempre con alguna excusa sobre ambientes laborales tóxicos o jefes que no entendían su potencial. A pesar de todo esto, mantuve una relación con mi familia. No era perfecta, pero era lo que tenía. Conducía 2 horas para visitarlos cada 2 meses, escuchaba a mis padres presumir del último proyecto de Andrew, aunque sabía que probablemente fracasaría, y me mordía la lengua cuando me pedían que lo ayudara con su currículum otra vez. La abuela Marta era mi refugio en estas dinámicas familiares. Ella veía a través de los patrones y me animaba a establecer límites sin dejar de ser compasiva. Siempre me decía, la familia es importante, Alexandra, pero no a expensas de tu propio bienestar. Cuando a Marta le diagnosticaron cáncer en etapa 4 el año pasado, quedé devastada. Los 6 meses que siguieron fueron un torbellino de visitas al hospital, llamadas nocturnas y tratar de hacerla sentir cómoda. Tomé tiempo libre en el trabajo para estar con ella en esas semanas finales, mientras Andrew la visitó solo 2 veces, ambas pidiéndole dinero para una nueva idea de negocio de camión de comida. Después de que falleció, el dolor me golpeaba en oleadas. Estaba bien un momento y al siguiente me encontraba llorando en el pasillo de cereales del supermercado porque veía su marca favorita de avena. Marta me había dicho que me dejaría algo en su testamento, pero nunca hablamos de detalles. El dinero nunca fue la base de nuestra relación, así que no pedí especificaciones. Para ese momento de mi vida ya había construido una carrera sólida como asesora financiera. Tenía mi propio condominio en la ciudad, una cuenta de jubilación saludable y suficiente ingreso disponible para viajar cuando quisiera.
No era rica de ninguna manera, pero estaba financieramente estable de una forma que me enorgullecía, especialmente antes de los 40. Entonces llegó el mensaje de texto de mi padre 3 semanas después del funeral de Marta. Necesitamos tener una reunión familiar este viernes. Por favor, ven a nuestra casa a las 6. Asuntos financieros importantes que discutir. La formalidad de aquello era extraña. Nuestra familia no hacía reuniones. Teníamos caóticas celebraciones festivas y cenas ocasionales de cumpleaños. Pero nunca reuniones. Algo se sentía mal. El trayecto hacia la casa suburbana de mis padres, aquel viernes por la tarde, me dio mucho tiempo para pensar. El sol del final de la tarde proyectaba largas sombras sobre la autopista, mientras repetía el mensaje de mi padre en mi mente. Asuntos financieros importantes podía significar cualquier cosa, pero combinado con el tono formal y el momento. Justo después de la muerte de la abuela, mis instintos me decían que esto tenía que ver con la herencia. Entré en el camino de entrada familiar, notando que Andrew ya había llegado. Su nuevo coche deportivo plateado desentonaba de manera chocante junto a mi sedán práctico. Para alguien supuestamente en problemas financieros, siempre lograba tener cosas caras. Respiré hondo, agarré la botella de vino que había traído y me dirigí a la puerta principal. Mamá abrió al primer golpe, su sonrisa un poco demasiado amplia, su abrazo un poco demasiado apretado. Cariño, ya estás aquí. Pasa, pasa. Tu padre y Andrew están en la sala. La casa olía a lasaña de mamá, mi favorita, lo cual inmediatamente me pareció sospechoso. Ella solo la hacía cuando quería algo o trataba de suavizar un golpe. Papá se levantó para saludarme con un apretón de manos incómodo en lugar de su acostumbrado abrazo de oso. Buenas noches. Alexandra, nos alegra que hayas podido venir. Con tan poca antelación, algo en su tono empresarial me heló la sangre. Ese no era mi padre, el profesor de historia de secundaria que coleccionaba discos antiguos. Era otra persona, alguien con una Allende. Andrew estaba tirado en el sofá, apenas levantando la vista de su teléfono. Hola, hermana, murmuró, mientras su mengue se subía, dejando ver un reloj que reconocí como de una marca de lujo que valía al menos $5,000. Rápidamente calculé cuántos meses de alquiler podía cubrir eso para alguien supuestamente ahogado en deudas. Hicimos una charla forzada, mientras mamá se ocupaba en sacar aperitivos mucho más sofisticados que en nuestras reuniones familiares habituales. Noté que sus manos temblaban levemente mientras acomodaba queso y galletas en una bandeja que nunca había visto antes. Seguía mirando a papá como buscando aprobación, mientras la ayudaba a llevar las bebidas a la sala. Vislumbré una pila de papeles en la mesa del comedor. Las palabras última voluntad y testamento eran visibles en la hoja superior antes de que mamá las cubriera apresuradamente con un camino de mesa. ¿Qué son esos documentos, mamá?, pregunté con naturalidad. Su risa fue demasiado aguda y demasiado rápida. Oh, nada importante ahora. ¿Vamos a disfrutar de un tiempo en familia antes de cenar? Sí. La evasión levantó otra bandera roja. En ese momento, me vinieron a la mente recuerdos de escenarios similares durante mi infancia. Aquella vez que Andrew chocó el coche familiar y no me dejaron usarlo para ir a una entrevista de trabajo. La Navidad en que mi regalo fue un suéter, mientras Andrew recibió una laptop para la escuela. El modo en que volvieron a hipotecar la casa para financiar la primera empresa fallida de Andrew, pero no pudieron aportar a mi fondo universitario. Nos instalamos en la sala, un cuadro incómodo de normalidad forzada. Mamá estaba al borde del asiento. Papá seguía mirando su reloj y Andrew desplazaba su dedo por el teléfono, sonriendo de vez en cuando ante algo en la pantalla. La tensión era palpable. Tras lo que pareció una eternidad, hablando del clima y chismes del vecindario, papá carraspeó y se incorporó. Bueno, creo que hemos esperado lo suficiente. Vayamos al propósito de esta reunión. Las palabras flotaron en el aire como una guillotina a punto de caer. Mamá apretó la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Andrew, por fin dejó el teléfono, de repente interesado en la conversación. Como asesora financiera, me he sentado frente a clientes en conversaciones difíciles sobre dinero cientos de veces. Reconocía las señales en cualquier parte, los gestos nerviosos, las frases de apertura ensayadas, las disposiciones estratégicas de los asientos. Mis padres me habían puesto en la silla caliente, enfrentándome a los tres. Esto no era una conversación familiar, era una emboscada. Papá entrelazó sus manos sobre la rodilla, adoptando lo que reconocí como su postura de conferencia de director en las reuniones con padres y maestros. Alexandra, sabes que para tu madre y para mí la familia es lo más importante en el mundo. Creemos en apoyarnos mutuamente en las buenas y en las malas. La cualidad ensayada de sus palabras me hizo estremecer. Asentí lentamente, ya preparándome para lo que viniera después. Mamá intervino.
con los ojos ya brillando de lágrimas que aún no se había ganado el derecho de derramar. Tu hermano ha estado pasando por un momento realmente difícil. Últimamente, la economía es tan complicada para los jóvenes emprendedores. Reprimí el impulso de recordarle que, a los 30, Andrew difícilmente era un jovencito víctima de las fuerzas económicas y que yo trabajaba en finanzas y entendía muy bien la economía. En cambio, simplemente pregunté, ¿qué está pasando? Andrew soltó un suspiro dramático. Su expresión ensayaba el remordimiento con solo un toque de derecho asomando. Hice unas inversiones que no resultaron y tengo algunos acreedores respirándome en la nuca. Nada que no pueda manejar. Eventualmente, pero es bastante intenso ahora mismo. Papá fue directo al grano, más de lo que esperaba. Hemos estado hablando de la herencia que la abuela Marta te dejó, dijo papá. El modo en que lo pronunció llevaba una nota de resentimiento. Como si el hecho de que mi abuela me quisiera lo suficiente como para dejarme algo fuera, de alguna manera, un acto de traición familiar. Dada la situación de Andrew y el hecho de que a ti te va tan bien financieramente, continuó papá. Hemos decidido que el curso de acción más sensato sería usar tu herencia para saldar las deudas de Andrew. La forma tan casual en que soltó esta bomba, como si simplemente me estuviera diciendo que cambiaban el menú de la cena, me dejó momentáneamente sin palabras. Mantuve mi exterior sereno, una habilidad perfeccionada tras años de reuniones con clientes durante caídas del mercado, pero por dentro, un volcán de emociones estallaba. No estaban pidiendo. Habían decidido sobre mi herencia sin mí. Mamá debió confundir mi silencio con consideración porque rápidamente añadió, siempre fuiste la responsable. Cariño, tienes tu maravilloso trabajo y tu condominio. Realmente no necesitas este dinero de la manera en que lo necesita Andrew. La insinuación de que mi estabilidad financiera, resultado de años de trabajo duro y planificación cuidadosa, justificaba de algún modo quitarme lo que legítimamente era mío, hizo que la sangre me hirviera. Pero mantuve el rostro neutro, decidiendo en ese momento que reunir información era más importante que expresar indignación. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté con voz firme. Andrew tiene deudas por unos 250,000, dijo papá. Casi me atraganté. Era mucho más de lo que había imaginado. Y conociendo a mi abuela, probablemente era la mayor parte, si no todo, de lo que me había dejado. Ya hablamos con el abogado de Martas, añadió mamá. Y su voz tenía ese tono de culpa que yo reconocía de la infancia. Cuando leía mi diario o revisaba mis cajones. Dijo que podría haber algo de papeleo, pero como eres familia, debería ser sencillo redirigir los fondos. La realización de que habían ido a espaldas mías a contactar al abogado de la abuela antes siquiera de hablar conmigo, me golpeó como un golpe físico. Pero su declaración contenía un error crítico que me indicó que no tenían el panorama completo y decidí dejar que siguieran cavando su propio hoyo. ¿Puedes contarme más sobre esas deudas?, le pregunté directamente a Andrew. Él se removió incómodo, claramente sin haber esperado ser cuestionado. Son préstamos de negocios, en su mayoría. Y algunas cosas de tarjetas de crédito. Papá intervino demasiado rápido. La última empresa de restaurante de Andrew tuvo algunos desafíos inesperados. La ubicación no era ideal y hubo problemas con el contratista. Pero escuché por nuestro primo Sam que iba bien antes de cerrar, dije inocentemente. Incluso pensé en invertir en ella en algún momento. Mamá y papá se intercambiaron miradas, mientras Andrew de repente se interesaba mucho en su vaso de agua. Bueno. Hubo complicaciones, dijo mamá vagamente. Seguí presionando. ¿Qué tipo de complicaciones requieren 250? $0 para resolverse. De pronto Andrew estalló. ¿Por qué importa? El negocio fracasó. Tengo deudas y tú estás sentada sobre un montón de dinero que ni siquiera ganaste. Lo mínimo que podrías hacer es ayudar a la familia. La máscara se había caído, revelando el verdadero sentido de derecho que llevaba dentro. Los ojos de mamá se abrieron de horror ante su arrebato. Mientras papá intentaba suavizar la situación, lo que tu hermano quiere decir es que esta es una oportunidad para que ayudes a alguien que amas en un momento difícil, dijo papá, con un tono condescendiente, como si me estuviera explicando algo a una niña. Eso es lo que hace la familia. Asentí lentamente y luego hice una pregunta cuya respuesta ya sospechaba. ¿Puedo ver un desglose de estas deudas? Sí, estoy considerando ayudar. Me gustaría saber exactamente en qué consiste. El pánico que cruzó los rostros de los tres confirmó mis sospechas. Había más en esta historia. Bueno, están repartidas en diferentes cuentas, murmuró Andrews, seguí presionando. Mis instintos de asesora financiera entrando en acción. Estamos hablando de préstamos de negocios, préstamos personales, tarjetas de crédito. ¿Qué? Mamá intervino, claramente tratando de desviar. Los detalles no son realmente importantes, cariño. Lo importante es ayudar a tu hermano a volver a levantarse. Recuerdo lo que la abuela Marta siempre decía sobre los problemas de dinero, respondí inocentemente. Ella decía, el diablo está en los
detalles y no puedes arreglar lo que no enfrentas. Honestamente, la mención de mi abuela hizo que mamá se estremeciera visiblemente. Había culpa allí, lo cual me dijo mucho, no todo es estrictamente deuda de negocios, admitió finalmente Andrew. Con un matiz de desafío en la voz, necesitaba un lugar donde vivir. Así que parte es la entrada de mi condominio y el transporte para reuniones con clientes. Así que ese es el coche, el resto son, ya sabes. Gastos de vida mientras construía el negocio, condominio de lujo. Coche deportivo, gastos de vida que aparentemente incluían un reloj de $0. Esto no era deuda de un negocio fallido. Esto era financiar un estilo de vida. Discúlpame un momento, dije, levantándome de mi asiento, necesito ir al baño, mientras me alejaba. Escuché a mamá susurrar frenéticamente. ¿Crees que va a aceptar? Necesitaba un momento a solas para procesar lo que estaba ocurriendo. Al cerrar con llave la puerta del baño tras de mí, comprendí con dolorosa claridad que mis propios padres veían mi responsabilidad financiera no como algo de lo que estar orgullosos, sino como una oportunidad para explotarme. Me eché agua fría en la cara, intentando calmar la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarme. El espejo me devolvía la imagen de una mujer que parecía compuesta por fuera mientras se desmoronaba por dentro. Respiré profundamente varias veces, recordando las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para momentos de crisis. Al mirar alrededor del baño familiar, noté pequeños signos de extravagancia que no estaban allí en mi última visita: una nueva encimera de mármol, toallas de diseñador, jabón caro en un dispensador de cristal. ¿De dónde salía ese dinero? Si estaban tan preocupados por las deudas de Andrew, decidí correr un riesgo calculado, en lugar de volver inmediatamente a la sala. Me deslicé silenciosamente por el pasillo hacia el despacho de mi padre. La puerta estaba entreabierta y podía escuchar el murmullo de mi familia todavía conversando. En la sala, la oficina estaba meticulosamente organizada como siempre, pero una carpeta dejada de manera conspicua sobre el escritorio llamó mi atención. Finanzas de Andrew estaba escrito con la letra precisa de mi padre. Mi corazón latía con fuerza. La abrí rápidamente. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Esta no era la primera vez que habían rescatado a Andrew. Había registros de préstamos anteriores que sumaban más de 100,000 en solo los últimos 5 años. Ninguno había sido devuelto. También había capturas impresas de las publicaciones de Andrew en redes sociales, mostrando lujosas vacaciones en Bali Suite que misteriosamente coincidían con los momentos en los que afirmaba estar trabajando sin descanso en su negocio fallido. Lo más incriminatorio de todo era un correo electrónico impreso de la exnovia de Andrew, Sara, fechado hace 6 meses. Advirtiendo a mis padres que Andrew tenía un problema con el juego y que había pedido dinero prestado a gente peligrosa. Aparentemente, ellos habían ignorado por completo sus advertencias. Rápidamente tomé fotos de los documentos más importantes con mi teléfono. Y entonces escuché pasos acercándose. Deslicé la carpeta de nuevo en su lugar y fingí examinar las fotos familiares en la estantería de mi padre cuando mi madre apareció en la puerta. Alexandra, ¿qué haces aquí? Su voz llevaba una nota de sospecha. Sonreí inocentemente. Solo mirando fotos antiguas. A veces extraño mucho a la abuela Marta. Mencionar a mi abuela provocó exactamente la reacción que esperaba. El rostro de mamá se suavizó con culpa y me condujo de vuelta hacia la sala sin cuestionarme más. Mientras caminábamos, tomé una decisión rápida y susurré: mamá, ¿puedo llamar a mi amiga Jessica un momento? Le prometí que le confirmaría si estaría disponible para el brunch mañana. Mi madre, ansiosa por volver a la sesión de manipulación que habían planeado, asintió distraída. Hazlo rápido. Tu padre quiere finalizar las cosas esta noche. Entré en mi antigua habitación, ahora convertida en cuarto de invitados, y llamé a Jessica, mi mejor amiga desde la universidad y la única persona en la que confiaba plenamente. Contestó al segundo tono. Lex, ¿no estabas en casa de tus padres esta noche? Manteniendo la voz baja, dije: Jess, no vas a creer lo que está pasando. Mi voz se quebró levemente mientras le explicaba rápidamente la situación. La indignación de Jessica fue inmediata y reconfortante. ¿Estás de broma? Están intentando robarte la herencia para tu hermano. Bueno, para nada, después de todo lo que me has contado sobre cómo lo favorecen. Lo sé, susurré, y ahora tengo pruebas de que está apostando y mintiendo sobre sus deudas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Jessica. Respiré hondo. Voy a dejar que crean que lo estoy considerando mientras reúno más información. Pero, Jess, hay algo que no les he contado todavía. Algo que la abuela Marta y yo arreglamos antes de que muriera. Jessica jadeó mientras le explicaba el resto. Lex, eres una genia. O tu abuela lo era. Santo cielo, por primera vez desde que llegué a la casa de mis padres. Sonreí. De verdad. Tengo que volver antes de que sospechen.
Te llamaré mañana con novedades. Después de colgar, me tomé un momento para recomponerme. El dolor de darme cuenta de que mi familia me veía como nada más que un recurso financiero era agudo. Pero debajo de él había una determinación férrea. No era la persona fácil de manipular que claramente pensaban que era. Cuando regresé a la sala, adopté una expresión ligeramente incierta, dejando que pensaran que su manipulación estaba funcionando. Creo que ahora entiendo mejor la situación, dije con cuidado. Andrew, estas deudas suenan realmente abrumadoras. Mi hermano asintió con entusiasmo, probablemente pensando que estaba a punto de aceptar su plan. Ha sido realmente estresante. Hermana, apenas puedo dormir por las noches. Lo dudaba mucho, considerando el reloj de lujo y el coche deportivo. Pero me guardé ese pensamiento. Solo tengo unas cuantas preguntas más, dije. Cuando empezaron estas deudas de juego, la habitación quedó completamente en silencio. El rostro de mamá perdió el color y papá se enderezó, entornando los ojos. ¿Deudas de juego?, preguntó con brusquedad. Nunca mencionamos apuestas. Fingí confusión. Oh, solo supuse. Dado el monto y la urgencia, que podría haber algunas deudas menos convencionales involucradas. 250,000 es mucho para hacer solo gastos de negocios. Andrew se removió incómodo. No es juego. Son inversiones que no dieron resultado. ¿Cómo? ¿Criptomonedas o apuestas deportivas?, pregunté inocentemente. El destello de pánico en sus ojos me indicó que había dado en el blanco. Mamá intervino rápidamente, intentando desviar de nuevo la conversación. La naturaleza de las deudas no es lo importante, Alexandra dijo con firmeza. Lo importante es que tu hermano necesita ayuda y tú estás en posición de dársela. Asentí lentamente. Tienes razón en que la familia debe ayudarse mutuamente. Siempre lo he creído. Por eso intenté ayudar a Andrew con su currículum el año pasado y por eso me ofrecí a revisar su plan de negocios. Gratis, papá percibió una apertura. Exactamente. Y esta es solo otra forma en la que puedes ayudar. Hice una pausa, luego planteé la pregunta que había estado guardando. ¿Por qué la abuela Marta no le dejó nada a Andrew? Seguramente ella también habría querido ayudarlo si sabía que estaba en tantos problemas. El silencio incómodo que siguió fue ensordecedor. Finalmente, papá carraspeó. Tu abuela tenía ideas anticuadas sobre la gestión del dinero, dijo. Con tono despectivo, no entendía los desafíos de ser emprendedor en la economía actual. La forma en que despreciaban a mi abuela, que había sido más sabia financieramente que todos ellos juntos, hizo que la ira se encendiera en mí, pero mantuve la expresión neutral, sabiendo que el momento adecuado para revelar lo que sabía aún no había llegado. Entonces, ¿qué es exactamente lo que me están pidiendo que haga? ¿Firmar algo? ¿Transferir la herencia cuando llegue?, pregunté, fingiendo considerar su propuesta. Mamá se animó de inmediato, pensando que estaba logrando avances. El abogado dijo que solo necesitas firmar unos documentos para redirigir los fondos. Nosotros podemos ayudarte con todo el papeleo. Y si hago esto, ¿qué pasará después? ¿Andrew recibirá asesoramiento financiero? ¿Empezará a devolver las deudas que ya les debe a ustedes? Andrew bufó. No necesito asesoramiento. Solo necesito un nuevo comienzo. Papá le puso una mano de advertencia en el brazo. Lo que tu hermano quiere decir es que con esta hoja en blanco podrá ser más responsable de ahora en adelante. La mentira quedó flotando en el aire entre nosotros. Yo lo sabía y sospechaba que ellos también sabían que yo sabía. Que nada cambiaría. Esto sería otro rescate más en una larga cadena de conductas que lo alentaban. Solo necesito algo de tiempo para pensar en todo esto, dije finalmente. Es una decisión importante. El alivio en sus rostros era palpable. Creían que me tenían atrapada. Si tan solo supieran lo que se avecinaba. 6 meses antes de esta incómoda reunión familiar, estaba sentada al lado de la cama del hospital de mi abuela, sosteniendo su frágil mano mientras dormía. Los médicos le habían dado como máximo 3 meses, aunque al final desafiaría sus expectativas y viviría casi 5 más. Marta siempre había sido terca en ese sentido. Cuando abrió los ojos, aún había en ellos ese brillo familiar a pesar de los medicamentos y el dolor. Alexandra dijo suavemente, necesito hablar contigo de algo importante, a solas. Miré alrededor de la habitación del hospital, confundida. Estamos solas. Abuela Tella sonrió débilmente. Bien, necesito que llames a Franklin Peterson. Por mí. Es mi abogado. Su número está en mi teléfono. La seriedad en su tono me hizo obedecer sin cuestionar. Encontré el contacto y marqué. Poniendo el teléfono en altavoz, Marta respondió una voz masculina. ¿Cómo te sientes hoy? Como muriéndome, Franklin, replicó mi abuela con su característica franqueza, pero mientras mi mente esté clara. Necesito hacer algunos cambios en mis arreglos. Tengo a Alexandra conmigo. Ella es de quien te hablé y me sorprendió aquello.
Nunca había conocido al señor Peterson, ni sabía que mi abuela había hablado de mí con él. El señor Peterson, profesional pero cálido en su tono, dijo: «Hola, Alexandra, tu abuela habla muy bien de ti. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias». Tras unas breves cortesías, mi abuela fue directo al grano. «Franklin, necesito cambiar la forma en que Alexandra recibirá su herencia. No confío en que mi hijo y su esposa respeten mis deseos una vez que ya no esté». La franqueza de su declaración me dejó impactada. «Abuela, papá nunca». Ella me interrumpió con un suave apretón de mi mano. «Escúchame, Alexandra. Amo a mi hijo, pero lo conozco. Siempre ha consentido a tu hermano. Y eso en parte es culpa mía por no haber sido más firme cuando él crecía. Pero lo que importa ahora es proteger lo que he trabajado toda mi vida para construir». El señor Peterson intervino. «Marta, ¿estás pensando en la opción del fideicomiso que discutimos?» «Sí», confirmó ella. «Quiero que todo se transfiera a un fideicomiso irrevocable, con Alexandra como única beneficiaria. Podemos hacerlo». «Rápidamente podemos», le aseguró él. «Redactaré la documentación y la llevaré mañana». «¿Y qué pasa con el testamento existente?» «Déjalo como está», dijo ella, sorprendiéndome una vez más. «Que piensen que ese sigue siendo el plan». Finalmente encontré mi voz. «Abuela, no entiendo lo que está pasando». Ella me miró con una mezcla de amor y tristeza. «Tus padres me han estado pidiendo dinero para las deudas de Andrew durante años. Siempre me negué porque sabía que no lo ayudaría a largo plazo. Cuando les conté el mes pasado sobre mi diagnóstico, lo primero que tu padre preguntó fue cómo se dividiría mi patrimonio». La revelación se sintió como un puñetazo en el estómago. No podía creer que mi padre fuera tan insensible. Cometí el error de decirles que dejaría la mayor parte de mi patrimonio para ti. Continuó. Vi la mirada que intercambiaron y supe en ese momento que intentarían quitártelo. «Pero, papá, no», el señor Peterson interrumpió con suavidad. «He sido el abogado de Marta durante 30 años. Alexandra, créeme cuando te digo que hemos visto este patrón antes con tu hermano. Tu abuela está siendo prudente, no paranoica». Durante las siguientes semanas, mientras la salud de mi abuela fluctuaba, trabajé estrechamente con el señor Peterson para establecer el fideicomiso. Transferimos todos los activos significativos de mi abuela en propiedades, inversiones, cuentas en efectivo, a un fideicomiso irrevocable con términos cuidadosamente estructurados. Al principio, sentí una tremenda culpa por el secreto. Después de todo, eran mis padres. Pero cada vez que visitaba a mi abuela, ella me contaba otra historia sobre mi padre, preguntando por sus finanzas, o sobre Andrew, llamando con alguna nueva emergencia que requería dinero. Estas conversaciones reforzaban que sus preocupaciones eran válidas. El fideicomiso fue diseñado con varias características importantes. Primero, se estableció mientras mi abuela aún vivía, lo que significaba que los activos ya habían sido transferidos antes de su muerte y no pasarían por el proceso sucesorio. Segundo, incluía disposiciones específicas sobre cómo podía usarse el dinero, incluyendo mi educación, vivienda y eventualmente la educación de mis propios hijos. Tercero, y lo más importante, contenía un lenguaje explícito que impedía cualquier préstamo o regalo a mis padres o a mi hermano sin la aprobación del señor Peterson como cofiduciario. Cuando estábamos configurando el fideicomiso, yo había discutido en contra de disposiciones tan estrictas. ¿Y si Andrew realmente necesita ayuda algún día?, pregunté. «¿No debería poder decidirlo yo misma?». Mi abuela me miró con su mirada penetrante. «Alexandra, siempre has tenido un corazón tierno. Y eso es hermoso. Pero conozco a mi hijo y a mi nieto. Jugarán con esa ternura hasta que te dejen sin nada. Si Andrew realmente cambia y realmente necesita ayuda, puedes presentar una petición a Franklin y juntos tomarán una decisión sabia. Esto es protección, no castigo». El señor Peterson añadió: «En mi experiencia, si tu hermano realmente se reforma, tener que pasar por un proceso formal para recibir ayuda en realidad le será beneficioso. Reforzará su sentido de responsabilidad». El día que finalizamos el fideicomiso, mi abuela pareció recuperar una nueva energía. «Está hecho», dijo con satisfacción. «Ahora puedo concentrarme en el tiempo que me queda sin preocuparme por lo que venga después». El fideicomiso se mantuvo completamente confidencial, hasta donde sabían mis padres. El testamento original de mi abuela seguía en vigor, el cual dejaba la mayor parte de su patrimonio a mí, con pequeños legados para ellos y Andrew. Las únicas personas al tanto de la existencia del fideicomiso éramos yo, el señor Peterson y su socio, quien había ayudado a redactar los documentos. Cuando mi abuela falleció 2 meses después, estaba devastada, pero también agradecida por el tiempo que habíamos tenido para despedirnos adecuadamente. En el funeral, noté a mi padre hablando intensamente con un hombre que más tarde identifiqué como el señor Walters.
el abogado sucesorio que manejaría el testamento. Creían ser sutiles, pero sus frecuentes miradas en mi dirección me dijeron todo lo que necesitaba saber en las semanas siguientes. Continué con mi farsa de ignorancia. Cuando mi padre mencionó casualmente que habría unos documentos que debía firmar respecto a la herencia de la abuela, asentí sin compromiso. Cuando Andrew de repente comenzó a llamarme con regularidad después de años de contacto mínimo, fingí no notar su repentino interés en mi vida. Mientras tanto, el señor Peterson me mantenía informada sobre las maniobras en segundo plano. Tu padre me ha contactado 3 veces preguntando sobre el cronograma de distribución de activos, me dijo en una de nuestras llamadas. Parece estar particularmente interesado en los activos líquidos y el fideicomiso, pregunté. Ansiosa, ¿estás seguro? Absolutamente blindado, me aseguró, a menos que decidas contarles, no tienen manera de acceder a esos activos. El testamento, que creen que rige la herencia, es esencialmente una cáscara vacía. Todos los activos principales fueron transferidos antes de la muerte de tu abuela, para mantener la ilusión. Permitimos que el proceso sucesorio avanzara con la pequeña cantidad de activos que quedaron fuera del fideicomiso. Esto daría a mis padres y a mi hermano la impresión de que el proceso seguía adelante normalmente, mientras que la mayor parte de la herencia ya estaba a salvo. El acuerdo del fideicomiso no se trataba solo de proteger el dinero, se trataba de honrar los deseos de mi abuela y los valores que me había inculcado. Ella no había trabajado toda su vida, ahorrando con cuidado, invirtiendo con sabiduría, solo para que su legado se malgastara en las deudas de juego y los lujos de Andrew. La parte más difícil era mantener este secreto de mi familia. A pesar de sus defectos, los amaba. Cada vez que pensaba en confesar, recordaba las palabras de mi abuela, te dejarán sin nada, y así mantuve la apariencia, esperando ver hasta dónde llegarían. Cuando llegó el mensaje de texto de mi padre, solicitando la reunión familiar, supe que se acercaba el momento de la verdad. Había pasado 6 meses preparándome para esta confrontación, pero eso no lo hacía más fácil. La constatación de que mis padres me veían como nada más que la solución a los problemas de Andrew fue desgarradora, pero mientras me sentaba en mi antigua habitación, después de hablar con Jessica, sentí una extraña calma. Mi abuela había previsto esto y me había dado las herramientas para protegerme. Ahora era el momento de usarlas. Regresé a la sala, con una nueva determinación, encontrando a mi familia exactamente como los había dejado. Papá con aire empresarial, mamá ansiosa y Andrew intentando y fallando ocultar su expectación. Claramente habían estado discutiendo cómo manejarme mientras estaba fuera. Creo que ahora entiendo mejor la situación, dije, tomando de nuevo mi asiento. El alivio en sus rostros fue inmediato. Mamá se inclinó para apretar mi mano. Sabía que lo entenderías, cariño. La familia tiene que mantenerse unida. Asentí lentamente. La familia es importante. La abuela Marta me enseñó eso, al mencionar a mi abuela. Un destello de incomodidad cruzó el rostro de mi padre, pero se recuperó rápidamente. Tu abuela querría lo mejor para todos nosotros, dijo con seguridad. Decidí seguirles un poco más el juego. Entonces, ¿cuáles son exactamente los siguientes pasos aquí? Supongo que ya tienen algún papeleo preparado. El rostro de papá se iluminó visiblemente. Sí. De hecho, el señor Walters proporcionó algunos formularios. Solo necesitan tu firma y entonces, cuando la herencia pase la sucesión, los fondos irán directamente a pagar las obligaciones de Andrew. La manera tan casual con la que discutía redirigir mi herencia aún me dejaba atónita, pero mantuve la compostura. ¿Y qué tan pronto sucederá esto? La sucesión debería completarse en las próximas semanas, explicó papá. El señor Walters dice que avanza sin problemas. Andrew, incapaz de contenerse más, intervino. Esto es un gran alivio. Hermana, ya he dado un depósito por un local comercial para mi próximo negocio. Esta vez va a ser grande. Lo presiento. Su declaración confirmó mis sospechas. No solo planeaba pagar las deudas existentes, ya estaba gastando dinero que no tenía, contando con mi herencia. ¿Diste un depósito?, pregunté, fingiendo confusión. Pero pensé que estabas en problemas financieros. Mamá le lanzó una mirada de advertencia. Pero Andrew solo se encogió de hombros. Tuve que moverme rápido con esta oportunidad. Una vez que se resuelva esto de la deuda, todo volverá a encarrilarse. Papá trató de redirigir la conversación. Quizás deberíamos firmar esos papeles ahora mismo, mientras estamos todos juntos. Alargó la mano hacia su maletín al lado del sofá. Era el momento. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Antes de hacer eso, hay algo que todos ustedes deben saber, dije con calma. 3 pares de ojos se fijaron en mí con distintos grados de cansancio. Tuve una conversación privada con la abuela Marta antes de que muriera. Continué sobre su patrimonio y sus deseos.
Papá frunció el ceño. Sea lo que sea que te haya dicho, el testamento es claro y como ejecutores. Tu madre y yo, no hay dinero en la herencia, interrumpí en voz baja. La declaración flotó en el aire un largo momento antes de que mamá encontrara su voz. ¿Qué quieres decir con que no hay dinero? Eso es ridículo. Tu abuela tenía bastante. Mantuve el contacto visual con mi padre, que empezaba a verse visiblemente incómodo. 6 meses antes de morir, la abuela transfirió todos sus activos principales a un fideicomiso irrevocable. El testamento, que están tan ansiosos de ejecutar, está, esencialmente, vacío. El rostro de Andrew se contorsionó de ira. Eso explotó. La abuela tenía dinero, era dueña de su casa. Tenía inversiones, todo en el fideicomiso, confirmé. El señor Peterson la ayudó a establecerlo específicamente para evitar justo lo que están intentando hacer. Ahora la expresión de papá se oscureció peligrosamente. Estás mintiendo. Nosotros lo habríamos sabido. ¿De veras? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes visitó a la abuela sin pedirle dinero? Cuando pasaron tiempo con ella porque querían, no porque necesitaban algo. Mamá empezó a llorar. Pero noté que las lágrimas parecían más de frustración que de dolor. Esto es tan injusto, sollozó, somos tu familia. Ese dinero debería ayudarnos a todos. La ironía de su declaración no pasó desapercibida para mí. Si no hubiera estado preparada, habrían tomado todo, sin pensarlo 2 veces, y ahora reclamaban injusticia. Papá cambió a la intimidación. Su voz bajando al tono que usaba cuando yo era adolescente en problemas. Alexandra, sea cual sea el juego que estás jugando, tiene que parar ahora mismo. Tu hermano necesita ese dinero. Si estás tratando de negociar por una parte, dilo claramente. Casi me reí de lo completamente que malinterpretaba la situación. No estoy negociando. Les estoy informando de que los activos a los que intentan acceder no existen en la herencia. Están en un fideicomiso conmigo como beneficiaria. Andrew saltó de su asiento. Está mintiendo. Tiene que estarlo. Su cara se había vuelto de un alarmante tono rojo. Eres una malcriada egoísta. Siempre has creído que eras mejor que yo, Andrew, exclamó mamá, pero había poca convicción en su reprimenda. Papá intentó otro enfoque, suavizando su tono al que usaba cuando trataba de convencerme de dejar que Andrew tomara mi coche en la secundaria. Alexandra, cariño, si lo que dices es cierto y no digo que lo crea. Podemos trabajar con ese fideicomiso. Todavía puedes ayudar a tu hermano. Eso es lo que tu abuela querría. La manipulación era tan transparente que casi resultaba insultante. La abuela estableció específicamente el fideicomiso porque sabía que ustedes intentarían tomar el dinero para Andrew. Dije con calma, me dijo que llevaban años pidiéndole que lo rescatara. Las lágrimas de mamá cesaron abruptamente. Esa vieja nunca entendió el potencial de Andrew, dijo. Su voz de repente dura, siempre te favorecía a ti. La máscara finalmente había caído por completo. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla unas cuantas veces. ¿Sabían que Virginia es un estado de consentimiento de una sola parte para grabaciones? Pregunté en tono conversacional. Eso significa que solo una persona en una conversación necesita dar su consentimiento para ser grabada. La sangre desapareció del rostro de mi padre. ¿No habrás estado grabando esto? Sonreí sin humor. Desde el momento en que entré, cada palabra sobre quitarme mi herencia, las deudas de juego de Andrew que intentaron ocultar, el local comercial en el que ya dio un depósito, contando con dinero que no es suyo todo. Papá se puso de pie bruscamente. Dame ese teléfono, le exigió papá. Me mantuve firme. Antes de que se les ocurra cualquier idea, la grabación ya está respaldada en la nube. Jessica tiene acceso. Al igual que el señor Peterson, mamá me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?, susurró. La hipocresía era asombrosa. ¿Cómo pude yo? Ustedes literalmente estaban planeando robar mi herencia. Finalmente permití que parte de mi ira se mostrara. Ni siquiera me preguntaron. Ustedes decidieron, como si yo no tuviera voz sobre lo que ocurre con lo que la abuela me dejó. Andrew, todavía con la cara roja y ahora paseándose, me señaló acusadoramente. ¿Tú crees que eres perfecta con tu elegante trabajo de asesora financiera y tu vida responsable? ¿No tienes idea de lo que es luchar? Reí sin humor. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad mientras tú fracasabas en la privada que mamá y papá pagaron. Ahorré durante años para comprar mi condominio mientras tú esperabas que ellos te rescataran cada vez que tomabas una mala decisión. No me hables de lucha, papá intentó un ángulo más. Si revelas esta grabación, destruirás a esta familia, dijo gravemente. Eso es lo que quieres. No caí en la trampa de la culpa. No planeo exponer nada menos que me obliguen. Todo lo que quiero es que dejen de intentar quitarme lo que es legítimamente mío. Mamá se puso de pie, enderezando los hombros. Esto no ha terminado.
Alexandra, existen formas de rodear un fideicomiso. Podemos impugnarlo. Me mantuve calmada. El fideicomiso se estableció mientras la abuela estaba en pleno uso de sus facultades, con documentación médica que lo demuestra. Se completó 6 meses antes de su muerte. Es blindado. Y el señor Peterson es uno de los mejores abogados de fideicomisos del Estado. Pero, por supuesto, gastan su dinero en honorarios legales tratando de romperlo. Ya no eres parte de esta familia, escupió Andrew con veneno en lo que a mí respecta. Estás muerta para nosotros. Las palabras dolieron más de lo que quería admitir, pero mantuve mi expresión neutral. Esa es tu elección, Andrew. Pero piénsalo, soy la única en esta habitación que no ha intentado robar a miembros de la familia. Tomé mi bolso y mi chaqueta. De repente ansiosa por estar en cualquier lugar menos allí. Para que lo sepas, habría considerado ayudarte si hubieras sido honesto y realmente lo hubieras pedido, en lugar de intentar manipularme. Pero ese puente ya está quemado. Papá hizo un último intento de bloquear mi camino hacia la puerta. Alexandra. No te vayas así. Podemos hablar de esto racionalmente. Me aparté de él. No hay nada más que decir. El dinero está en el fideicomiso. Se queda en el fideicomiso. Y tal vez, algún día, cuando estén listos para tener una relación que no se base en lo que pueden sacar de mí, podremos hablar de nuevo. Mientras salía por la puerta, escuché la voz llorosa de mi madre. ¿Qué le diremos a la gente? Incluso en ese momento, su preocupación era por las apariencias, no por la relación que acababa de quedar dañada irreparablemente. Subí a mi coche, con las manos temblando levemente, mientras la adrenalina empezaba a disiparse. Al alejarme de la casa en la que había crecido, sentí una compleja mezcla de emociones: tristeza por lo perdido, ira por su traición, pero también una inesperada sensación de liberación. Por primera vez en mi vida, estaba completamente libre de su manipulación. Mi abuela me había dejado más que una herencia financiera. Me había dado la fuerza para defenderme y la sabiduría para reconocer cuando las relaciones se volvían tóxicas, incluso cuando esas relaciones eran con la familia. Las semanas siguientes a esa explosiva reunión familiar fueron algunas de las más emocionalmente turbulentas de mi vida. A pesar de saber que había hecho lo correcto, el distanciamiento de mi familia dejó un vacío para el que la distancia física no me había preparado. Hubo momentos en los que lo cuestioné todo, preguntándome si debería haber encontrado algún punto intermedio, alguna manera de mantener los lazos familiares mientras me protegía. Pero cada vez que mi teléfono se iluminaba con un mensaje de mis padres esas primeras semanas, no era para disculparse o buscar entendimiento. Era otro intento de manipulación. Tu hermano está devastado. Papá tiene dolores en el pecho por el estrés. ¿Cómo puedes hacernos esto? Cada mensaje confirmaba que había tomado la decisión necesaria. Por dolorosa que fuera, Jessica se convirtió en mi roca durante ese tiempo. Reorganizó su agenda el fin de semana después de la confrontación, apareciendo en mi puerta con comida reconfortante, vino y la disposición de escuchar mientras procesaba todo. Habíamos sido amigas desde el primer año de universidad, cuando aún intentaba complacer a mis padres mientras establecía mi independencia. Ella había sido testigo del patrón de comportamiento de mi familia por más de una década. Hiciste lo que tenías que hacer, Lex me aseguró mientras nos sentábamos en mi balcón, viendo la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad. Tu abuela sabía exactamente lo que hacía cuando estableció ese fideicomiso. Te estaba protegiendo porque te amaba. Pero son mi familia, dije, expresando la duda que me mantenía despierta por las noches. No se supone que debemos ayudar a la familia sin importar qué. Jessica negó con firmeza. La familia no intenta robarte. La familia no favorece a un hijo mientras explota al otro. Lo que hicieron no fue amor, fue oportunismo. Sus palabras fueron duras, pero resonaron con verdad. Con el tiempo, comencé a construir lo que los terapeutas llaman una familia elegida. Una red de personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar, sin condiciones ni expectativas. A través del señor Peterson, me sorprendió descubrir que no era la única que había experimentado la manipulación financiera de mi familia. Mi prima Elaine se puso en contacto después de escuchar sobre nuestra confrontación, compartiendo su propia historia de cómo mis padres habían pedido dinero prestado para el fondo universitario de Andrew y nunca lo devolvieron. Mi tía Susan, la hermana de mi padre, de quien siempre me dijeron que estaba distanciada porque era difícil, me contactó con una historia similar de explotación financiera. Encontrar estas conexiones ayudó a sanar parte del aislamiento que sentía. No estaba sola y no estaba loca por establecer límites. 3 meses después de la confrontación, tomé una decisión que honraba el legado de mi abuela de una manera que sabía que la enorgullecería. Creé la Fundación de Educación Financiera Martha Williams, utilizando una parte de mi herencia para desarrollar programas educativos para jóvenes adultos.
La fundación se enfocó particularmente en enseñar a establecer límites financieros saludables en las relaciones, algo que mi abuela había tratado de inculcarme desde temprana edad, usando mis habilidades profesionales como asesora financiera. Desarrollé programas que combinaban la gestión práctica del dinero con la inteligencia emocional necesaria para reconocer y resistir la manipulación financiera. Cada vez que un estudiante compartía una historia de haber establecido límites saludables o de hacer su primera inversión, sentía la presencia y aprobación de mi abuela. Mi camino de sanación también incluyó terapia, donde trabajé el complejo duelo de perder no solo a mi abuela, sino también a mi familia inmediata. Mi terapeuta me ayudó a entender que el trato de mis padres hacia mí no era un reflejo de mi valor, sino de sus propios patrones poco saludables. No puedes cambiarlos, me dijo la drag Harper en una sesión particularmente difícil, solo puedes cambiar cómo respondes a ellos. Y a veces, la respuesta más saludable es la distancia. A pesar de esta sabiduría, 6 meses después de nuestra confrontación, hice un último intento de acercarme a Andrew. No con dinero, sino con algo que pensé que podría ser más valioso: mi experiencia profesional. Le envié un correo electrónico ofreciéndole asesoría financiera gratuita para ayudarlo a desarrollar un presupuesto sostenible y un plan de pago de deudas. Dejé en claro que no ofrecía fondos, sino las herramientas para que él manejara mejor sus propias finanzas. Su respuesta fue breve y cortante: a menos que estés ofreciendo ayuda real, no te molestes en contactarme de nuevo. Tu consejo no me sirve de nada. Ese intercambio, aunque doloroso, me proporcionó una especie de cierre. Extendí una rama de olivo que ofrecía verdadera ayuda en lugar de permisividad y él la rechazó. Pude seguir adelante sabiendo que lo había intentado. Casi un año después de la confrontación, mi teléfono sonó con el número de mis padres. Casi no contesté, pero algo me impulsó a tomar la llamada. Alexandra, la voz de mi madre sonaba, más pequeña, menos segura de lo que recordaba. Necesitamos hablar. La conversación que siguió fue reveladora, aunque no de la manera que hubiera esperado. Su situación financiera se había deteriorado. El último emprendimiento de Andrew había fracasado estrepitosamente, dejándolos a ellos como responsables de los préstamos que habían confirmado. No estaban llamando para disculparse, ni para reconstruir nuestra relación. Estaban llamando porque necesitaban dinero. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, dijo mamá, cuidando de evitar cualquier mención a su intento de robo, pero seguimos siendo familia, y la familia se ayuda en tiempos difíciles. La ironía de que usara exactamente el mismo lenguaje que antes no pasó desapercibida para mí, pero esta vez estaba preparada. Me alegra ayudarlos a encontrar un buen asesor financiero, lo ofrecí, y puedo recomendarles algunos recursos para el manejo de deudas. Pero no voy a darles dinero. Papá tomó el teléfono entonces, con un tono que oscilaba entre la ira y una amabilidad forzada. Esto no es sobre asesoría, Alexandra. Necesitamos ayuda real. Seguramente ese fideicomiso tuyo tiene de sobra. Me mantuve firme en mis límites. Lamento que estén en esta situación, pero no puedo darles dinero. Eso solo continuaría el ciclo que ha llevado a Andrew hasta este punto. La llamada terminó con mi padre llamándome egoísta y sin corazón, palabras que antes me habrían devastado, pero que ahora simplemente confirmaban que estaba tomando la decisión correcta. Por difíciles que fueran estas experiencias, me enseñaron lecciones sobre la familia, el dinero y el valor propio que han moldeado quién soy. Aprendí que la verdadera familia apoya tu crecimiento y respeta tus límites. Aprendí que la independencia financiera no se trata solo de tener suficiente dinero, sino de tener la fuerza para decir no cuando es necesario. Y lo más importante, aprendí que mi valor no está determinado por lo que puedo dar a los demás, sino por la integridad con la que vivo mi vida. Mi abuela una vez me dijo: a veces lo más amoroso que puedes hacer es decir no, en ese momento. No entendía del todo lo que quería decir. Ahora lo sé. Hoy vivo una vida que creo la haría sentir orgullosa. El fideicomiso que ella estableció me ha permitido no solo asegurar mi propio futuro, sino también ayudar a otros a través de la fundación. He desarrollado amistades profundas y significativas que me brindan el apoyo emocional que la familia debería dar, y he aprendido a definir a la familia no por la sangre, sino por el respeto mutuo y el cuidado genuino. A quienes no se están viendo y tal vez estén luchando con situaciones similares, recuerden que establecer límites no es egoísmo. Es necesario. La manipulación financiera dentro de las familias es más común de lo que muchos imaginan, y reconocerla es el primer paso para romper el ciclo. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de su familia por dinero? ¿Qué los ayudó a mantenerse firmes en su decisión? Nos encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle me gusta y suscríbanse para apoyar más contenido como este.
Compartan este video con alguien que necesite escuchar que está bien protegerse, incluso de la familia. Gracias por ver, y recuerden lo que me enseñó mi abuela: tu valor no se mide por lo que das a quienes te quitan, sino por los límites que estableces para proteger tu paz.